Hola, soy Regina Larrea, nacida y criada en el pequeño pueblo de Jaró. No es un lugar lujoso, solo un sitio donde las caras son familiares y los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Me abrí camino a través de la universidad y, después de graduarme, me sumergí en el mundo del comercio minorista. La lencería no era solo un producto para mí, era una pasión. Trabajé duro y, eventualmente, me convertí en la orgullosa dueña de una cadena de tiendas de lencería, que iban desde acogedoras boutiques hasta elegantes outlets. El trabajo era mi vida y era buena en ello, muy buena. Pero ya sabes cómo va, después de acumular horas, días y meses en una pila ordenada de éxito, comencé a sentir que faltaba algo. Fue entonces cuando Matías apareció en escena. Al principio, fue solo una notificación en mi teléfono, una solicitud de amistad de un hombre con un traje elegante y ojos aún más elegantes, según su foto de perfil. No lo conocía, pero una rápida revisión de su perfil mostró a un hombre que parecía tener todo bajo control, un abogado, lo que explicaba el traje lujoso. La curiosidad pudo más y acepté la solicitud. No pasó mucho tiempo antes de que su primer mensaje apareciera una noche mientras yo balanceaba mis cuentas. Hola Regina, gracias por aceptar mi solicitud. Vi que tenemos algunos amigos en común. ¿Cómo estás? Algo simple, ¿verdad? Pero fueron sus mensajes siguientes los que realmente me atraparon. Era ingenioso y tenía una manera de hacerme reír incluso después de un largo día. Recuerdo una noche en que estábamos charlando sobre las peores líneas de ligue que habíamos escuchado y su humor me hizo clic. ¿Alguna vez has escuchado esta? ¿Eres un mago? Porque cada vez que te miro, todos los demás desaparecen. Apuesto a que has escuchado esa en tu trabajo, bromeó Matías. Oh, claro, está en la cima de la lista de las peores, respondí. ¿Eres fotógrafo? Porque realmente quiero salir de esta sesión. Él rió, o al menos escribió una risa. Difícil de decir, pero se sentía genuino. Después de algunas semanas de chatear, sugirió que nos encontráramos en persona, solo un café casual para ponerle una cara real a los textos. Me pareció una buena idea. La primera vez que nos conocimos fue en un pequeño café que me encantaba porque no escatimaban en cafeína. Él ya estaba allí cuando llegué, leyendo un periódico. Levantó la vista y esa foto profesional con ojos afilados no le hacía justicia, en persona, se veía mejor. Vaya, realmente te pareces a tus fotos. Eso es raro en esta ciudad, comenté. Bueno, gracias. Tú tampoco estás mal, a pesar de la vibra de abogada, respondió con una risa que rompió cualquier incomodidad. Hablamos durante horas, y no solo eran tonterías. Matías tenía profundidad, me preguntó sobre mi negocio, mis sueños, y realmente escuchaba lo que tenía que decir. La cosa con Matías es que nunca hacía nada a medias. Cuando llevábamos un año juntos, decidió que era hora de llevar las cosas al siguiente nivel. Estaba cerrando la tienda una fría noche cuando apareció sin previo aviso, su aliento formaba nubes en el aire frío mientras sostenía una pequeña caja de joyas. Regina, he estado pensando, empezó, y se veía nervioso. Nos va bien, tú y yo. Creo que es hora de pensar en hacer esto permanente. Me congelé, las llaves de la tienda aún en mi mano. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Sonrió con esa encantadora sonrisa torcida que siempre hacía que mi corazón se acelerara. Sí, lo estoy diciendo. Cásate conmigo, Regina. No juguemos más. Te quiero como mi pareja para siempre. Mi corazón latía con fuerza, mi mente giraba con 1000 pensamientos. ¿Matrimonio? ¿Estaba lista? Pero al mirarlo a los ojos, viendo la sinceridad allí, se sentía correcto. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Pero luego, su expresión cambió a una más seria. Hay algo más de lo que necesitamos hablar, algo legal, un acuerdo prenupcial. La palabra, prenupcial, me golpeó como un balde de agua fría. ¿Prenupcial? ¿En serio, Matías? ¿Es necesario? Se apresuró a explicar, sosteniendo mis manos para detener su temblor. Escucha, no es que no confíe en ti, Regina. Es solo práctico, especialmente siendo yo abogado. He visto demasiadas separaciones desordenadas como para no ser cauteloso. Además, esto nos protegerá a ambos.
¿Qué tipo de protección estamos hablando aquí?, pregunté, mi voz una mezcla de curiosidad y preocupación. Matías sacó algunos papeles de su maletín. Es sencillo, si cualquiera de nosotros engaña, el engañador pierde sus bienes a favor del otro. Simple y justo. Sabes que no te engañaría, Regina, esto es solo una red de seguridad. Respiré hondo, tratando de procesarlo todo. La propuesta romántica ahora enredada con conversaciones sobre engaños y bienes. No era como imaginé mi compromiso, pero entonces, la vida con Matías no era ordinaria, y tal vez esto era solo otra parte de eso. Miré los papeles, luego de nuevo a su cara, leyendo la sinceridad allí. Está bien, lo pensaré. Pero déjame ser clara, Matías, no planeo darte una razón para usar esto en mi contra. Eso es todo lo que pido, respondió, alivio en su rostro. Salimos a celebrar esa noche y, a pesar de la extraña mezcla de emociones, la noche fue perfecta. El restaurante era acogedor, la comida deliciosa y Matías estaba atento, haciéndome reír y olvidar las legalidades por unas horas. Más tarde, mientras caminábamos de regreso al auto bajo las estrellas, Matías se detuvo y me abrazó. Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún papel va a cambiar eso. Asentí, apoyando mi cabeza en su pecho. Lo sé, Matías. Yo también te amo. Solo asegúrate de que este acuerdo prenupcial no nos arruine, ¿de acuerdo? Besó la parte superior de mi cabeza. No lo hará, lo prometo. Y así fue. Firmé el acuerdo prenupcial unos días después de revisarlo con mi propio abogado para estar segura. Se sentía extraño firmar un documento que hablaba del final de un matrimonio cuando el nuestro ni siquiera había comenzado. Pero la vida es una apuesta y yo estaba apostando todo. Solo esperaba que mi apuesta por Matías fuera la correcta. Éramos la pareja que todos envidiaban, siempre riendo y susurrando en las fiestas. Pero unos meses después, las cosas empezaron a cambiar. No era algo que pudiera identificar de inmediato, solo un frío que se asentó lentamente sobre nosotros. Los verdaderos problemas comenzaron unas semanas después. Estábamos de compras y yo estaba buscando nuevas fragancias en una tienda de perfumes. Hablé con el vendedor, solo una charla casual sobre fragancias. Cuando salimos de la tienda, Matías estaba furioso. ¿Quién era ese?, ladró tan pronto como estuvimos fuera del centro comercial. Me sorprendí. ¿El vendedor? Solo estaba preguntándole sobre los perfumes. ¿Por qué? Parecía que realmente te interesaba, replicó Matías, sus ojos duros. ¿En serio? Solo estaba hablando sobre perfumes, Matías. ¿Qué te pasa? Se burló, sacudiendo la cabeza mientras empezaba a caminar de nuevo. Nada, olvídalo. Vamos a casa. Pero no se detuvo ahí, empeoró. Cada vez que hablaba con un hombre, Matías se amargaba o hacía comentarios mordaces. En casa, también se volvió más frío, retirándose detrás de su laptop o teléfono, dejándome cenar sola la mayoría de las noches. Una noche decidí confrontarlo. No podía soportar más la atmósfera helada. Lo encontré en su estudio, mirando fijamente una hoja de cálculo. Matías, tenemos que hablar, dije, parada en la puerta. No levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre cómo has estado actuando últimamente. Caminé y cerré la laptop frente a él. Has estado distante y cada vez que interactúo con otro hombre, actúas como si hubiera cometido algún crimen. Se frotó las sienes, suspirando pesadamente. Regina, no entiendes la presión que tengo en el trabajo y cuando te veo riendo y charlando con otros hombres, simplemente, me afecta, ¿de acuerdo? A veces siento que no respetas lo suficiente nuestra relación como para mantener la distancia. Nos miramos, el aire denso con cosas no dichas y el eco de nuestras voces elevadas. Pero luego algo nuevo agitó la situación. Los rumores de amigos comenzaron a llegar, diciendo que Matías había estado diciendo a la gente que yo coqueteaba, hablando con otros hombres cada vez que él se daba la vuelta. No podía creerlo. ¿Has estado hablando de mí a mis espaldas, diciéndole a la gente que coqueteo con otros hombres? Mira, Regina, no es así. Puede que haya dicho algo aquí o allá, pero es solo porque veo cómo te miran, como tú. Basta, lo interrumpí, mi enojo creciendo. No puedo creer esto.
no tienes derecho a difundir mentiras sobre mí. Se supone que eres mi pareja, Matías, no mi mayor crítico. Después de esa última gran pelea, las cosas entre Matías y yo se enfriaron un poco. Una mañana encontré una nota de Matías en la encimera de la cocina. Su letra, generalmente tan precisa, se veía apresurada esta vez. La recogí, mi corazón latiendo un poco más fuerte de lo usual. Regina, intentemos empezar de nuevo. Encuéntrame en el Hotel Grandview, habitación 204, a las 8 de la noche esta noche. Dejemos el pasado atrás y avancemos. M. Miré la nota por un largo minuto. Esto era inesperado. Tal vez esta era su forma de acercarse, tratando de arreglar las cosas. Decidí ir, la esperanza revoloteando en mi pecho como un pájaro frágil. El día pasó lentamente, el trabajo fue un borrón. No podía concentrarme en los pedidos de los clientes ni en el inventario, mi mente seguía volviendo a la nota, a lo que podría traer la noche. ¿Podríamos realmente empezar de nuevo? Cuando cerré la tienda y me dirigí al hotel, era un manojo de nervios. Al llegar al Grandview, mis palmas estaban sudorosas. Revisé mi reflejo en el espejo del coche, me arreglé el cabello, me puse un poco de lápiz labial, no demasiado, no quería parecer que estaba esforzándome demasiado. La habitación 204 estaba en el segundo piso, el pasillo estaba tranquilo, solo el suave zumbido del aire acondicionado. Toqué la puerta, sin respuesta. Volví a tocar, luego con una mano vacilante, giré el pomo. Estaba abierta. La habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara de noche, proyectando largas sombras sobre la cama. Había una botella de vino abierta sobre la mesa, 2 copas a su lado y un pequeño plato de frutas en rodajas. Pero no había rastro de Matías. Matías, llamé, entrando, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. ¿Estás aquí? Silencio, solo el suave murmullo del aire acondicionado. Pensé en irme, pero luego decidí esperar. Me serví una copa de vino, el líquido rojo girando en la copa. Solo una copa, murmuré para calmar los nervios. Tomé un sorbo, el vino era rico y un poco demasiado dulce. Me senté en el borde de la cama, mi mente acelerada. El vino comenzaba a hacer que mi cabeza se sintiera un poco borrosa, o tal vez eran mis nervios. Me recosté solo para descansar los ojos por un momento, la habitación giró suavemente y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba oscuro afuera. Intenté sentarme, pero mi cabeza latía y mis pensamientos estaban nublados. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, lo agarré, la luz de la pantalla cegadoramente brillante en la habitación tenue. Miré la hora, era pasada la medianoche. El pánico se apoderó de mi pecho. Traté de recordar qué había pasado, cómo había terminado acostada allí, pero era como intentar agarrar humo. Me di cuenta, de repente, que no estaba vestida, acostada allí sin mi ropa. Llamé a Matías, mis dedos temblando mientras marcaba su número. El teléfono sonó, luego su voz, fría y distante. Regina, ¿qué pasa? Matías, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste al hotel?, pregunté, mi voz temblando. ¿Hotel? ¿De qué estás hablando, Regina? ¿Estás borracha? ¿Has perdido la cabeza? Estoy en el Grandview, como me dijiste. ¿Por qué me pediste que viniera aquí si no ibas a aparecer? Mi voz se elevó en ira y confusión. Regina, no sé qué juego enfermo estás jugando, pero no escribí ninguna nota. He estado en casa toda la noche. Estás fuera de control, corriendo con tus amantes. Manejando de regreso a casa desde esa desastrosa noche en el hotel, mi mente estaba en confusión. La voz fría y distante de Matías en el teléfono se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué estaba pasando? Se sentía como si estuviera siendo arrastrada a una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando entré en el camino de entrada, la familiaridad de nuestro hogar no trajo consuelo, solo un nudo de miedo en mi estómago. Entré y la tensión me golpeó como una ola. Matías estaba paseando por la sala, su rostro retorcido de ira. Tan pronto como me vio, explotó. «Ahí estás, la esposa errante regresa», gritó, su voz goteando desprecio. «Matías, por favor, necesitamos hablar». «Algo muy malo pasó esta noche», rogué,
mi voz temblorosa pero desesperada por hacerle entender. Pero no estaba escuchando. En su lugar, lanzó un montón de fotos sobre la mesa. «Explica esto», gritó. Tomé las fotos, mis manos temblando. Me mostraban en una habitación de hotel, en la cama con un hombre que nunca había visto antes. Mi corazón se hundió. «Matías, no sé quién es este. Te juro que nunca he visto a este hombre antes. Algo me pasó esta noche, algo que no puedo explicar». Se rió, un sonido áspero y burlón que me envió escalofríos por la espalda. ¿Un error monstruoso o solo tu comportamiento monstruoso? Casarme contigo fue el verdadero error. Sentí lágrimas en mis ojos, pero las contuve, necesitando mantenerme fuerte, clara. Yo no hice esto, Matías. Tienes que creerme. Pero él no había terminado. ¿Creerte? ¿Por qué debería hacerlo? Eres una mentirosa y una infiel, y me aseguraré de que no recibas ni un centavo de mí. Voy a ir a la corte y te quitaré todo, según nuestro acuerdo. Escupió antes de agarrar su maleta, ya empaquetada, y dirigirse a la puerta con una última mirada furiosa, cerrando la puerta detrás de él, dejándome sola en el silencio ecoante de la casa. Me desplomé en el sofá, mi cuerpo temblando. El dolor en mi cabeza era implacable, zumbando con una intensidad que hacía difícil pensar. Pero era más que solo un dolor de cabeza, sentía que mi cerebro estaba nublado, mis recuerdos de la noche borrosos e inconsistentes. Fue entonces cuando me di cuenta, el vino. Solo había tomado una copa, pero el mareo y el desmayo no tenían sentido, era demasiado extremo, demasiado repentino. Agarré mi teléfono y llamé a mi amiga Lisa, una enfermera, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre mis síntomas. Lisa, algo no está bien. Tomé una copa de vino y luego todo se volvió negro. Desperté horas después y ahora Matías tiene estas fotos. No tiene sentido, expliqué apresuradamente, mis palabras saliendo atropelladamente. Hubo una pausa al otro lado mientras Lisa digería mis palabras. Regina, parece que te drogaron. Necesitas ir a un hospital o a un laboratorio y hacerte una prueba ahora mismo, diles lo que pasó, especialmente sobre el vino y tus síntomas. El viaje al laboratorio fue un borrón, mis pensamientos corriendo mientras intentaba juntar todo. En el laboratorio, expliqué la situación al técnico, quien asintió solemnemente y tomó varias muestras de sangre. Unos días después de mi visita al hotel, llegó una carta con un pesado golpe en mi puerta. Era de Matías. Mi mano temblaba mientras la abría, mis peores temores confirmados en el lenguaje frío y formal del aviso legal. Matías me estaba demandando por infidelidad, con el objetivo de quitarme todo lo que poseía según nuestro acuerdo prenupcial. El juicio estaba programado para un mes. Llamé a mi abogado, Paulo, de inmediato, su voz fue un pequeño consuelo en medio del caos. Regina, ven a mi oficina. Necesitamos planificar una estrategia. Conduje hasta la oficina de Paulo, mi mente corriendo con cada posible escenario, excepto el que saldría ilesa. Al estacionar, mis ojos captaron una figura familiar, Matías caminando junto a un joven, el mismo de las fotos que había utilizado para incriminarme. Sin pensar, agarré mi teléfono y comencé a grabar. Los capté intercambiando un sobre, el joven metiéndolo rápidamente en su chaqueta. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de la importancia de lo que acababa de capturar. En la oficina de Paulo, le mostré el video. Sus cejas se alzaron al ver el intercambio. Esto es bueno, Regina. Es muy sospechoso. Creo que es hora de contratar a un investigador privado. El amigo de Paulo, un experimentado investigador privado llamado Jack, se encargó del caso. Se movió rápidamente, siguiendo al joven actor e investigando su pasado. Unos días después, Jack nos llamó a la oficina con noticias. He hablado con el chico, empezó Jack, su expresión seria. Es un actor con mala suerte. Dijo que tu esposo lo contrató para interpretar un papel, el papel de tu amante. También confesó que tu esposo planeó todo, incluso el vino drogado. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó con un correo electrónico, los resultados de mi análisis de sangre. Abrí el adjunto, conteniendo el aliento mientras leía los resultados. Positivo para un potente sedante, tal como Jack había dicho. Pasé mi teléfono a Paulo,
quien leyó los resultados y levantó la vista, sus ojos endurecidos con determinación. Esto es todo, Regina. Esto es lo que necesitamos. Con esta evidencia, no solo podemos defenderte, sino también darle la vuelta a la situación contra Matías. Paulo aconsejó mantener todo en secreto hasta la fecha del juicio. No lo alertemos. Lo sorprenderemos en la corte, le daremos la sorpresa de su vida. Pasó una semana desde el desastre en el hotel y estaba de regreso en el familiar entorno de mi tienda de lencería, tratando de mantener mi mente alejada de la próxima fecha en la corte. Era una tarde regular hasta que Matías entró, una mujer de su brazo. Regina, conoce a Laila, mi futura esposa, anunció con un orgullo que no alcanzó sus ojos. Laila se veía joven, demasiado joven quizás para entender el tipo de hombre con el que estaba. Me miró con una mezcla de curiosidad y juicio. Matías no perdió tiempo en causar problemas. Mira bien a tu alrededor, Regina. Pronto todo esto será mío, dijo, barriendo el brazo por la tienda con un gesto teatral y una sonrisa burlona en los labios. Los ojos de Laila siguieron su gesto, su mirada endureciéndose con más convicción. Quise advertirla, pero recordé las estrictas instrucciones de Paulo de mantener silencio hasta la audiencia. Todo lo que pude hacer fue sonreír débilmente y responder con la mayor dignidad posible. Veremos qué dice el juez sobre eso, Matías. El día de la sesión en la corte llegó demasiado rápido. La sala del tribunal era austera, el aire denso de anticipación. Matías, siempre el abogado, eligió representarse a sí mismo. Se paró, ajustando su corbata, un claro gesto de autoconfianza mientras se preparaba para su declaración inicial. Damas y caballeros, comenzó Matías, su voz firme y clara. Hoy verán los verdaderos colores de una mujer que no solo rompió los votos del matrimonio, sino que buscó destruir la santidad de nuestro hogar con su engaño. Como verán en estas fotos, continuó, señalando las pruebas exhibidas en la pantalla detrás de él, mi esposa Regina no fue la compañera fiel que prometió ser. Las fotos de la habitación del hotel provocaron murmullos en la sala. Durante meses, viví en tormento, sospechando de sus infidelidades y finalmente, como muestran estas imágenes, mis peores temores se confirmaron. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Caminó más cerca de donde yo estaba sentada, sus ojos clavados en los míos. Regina aquí les haría creer que es una víctima, atrapada en circunstancias fuera de su control, su tono era mordaz, sus palabras ensayadas pero efectivas. Pero les digo, ella no es una víctima, es una perpetradora, una destructora de nuestra unión. Mientras hablaba, podía ver las pausas calculadas, las miradas medidas al juez, la forma en que construía cada frase con la precisión de un abogado experimentado. La evidencia es clara, innegable. Las acciones de Regina han causado daños irreparables, no solo a nuestro matrimonio, sino al mismo tejido de confianza que une cualquier relación. Matías concluyó su discurso, culminando en una dramática súplica por justicia. Mi señor, finalizó, dirigiéndose al juez. Paulo, mi abogado, tenía una actitud calmada mientras se levantaba para dirigirse al tribunal. Su maletín lleno de las pruebas que limpiarían mi nombre. Su señoría, comenzó Paulo, su voz firme y autoritaria, hoy no solo defendemos el honor de Regina Larrea, sino que también revelamos un patrón de engaño perpetrado por su esposo, Matías Larrea. Hizo un gesto hacia la parte trasera de la sala y el actor que Matías había contratado entró, su presencia causando un revuelo entre los espectadores. Paulo le pidió que compartiera su participación y el joven miró nervioso a su alrededor antes de hablar. Me contrataron para interpretar un papel. Pensé que era solo una broma, admitió, su voz temblorosa. No me di cuenta de la seriedad de lo que estaba orquestando. Paulo asintió gravemente, luego presentó los resultados del análisis de sangre al tribunal. Estos resultados muestran que Regina fue incapacitada en contra de su voluntad, drogada con sustancias de las que no tenía conocimiento. La sala murmuró al asimilar las implicaciones. Además, continuó Paulo, su tono endureciéndose, este no es el primer caso en el que el señor Larrea ha empleado tales tácticas. Presentó pruebas de los matrimonios anteriores de Matías, detallando cómo patrones similares habían llevado a su enriquecimiento injusto a expensas de sus exesposas. Mientras Paulo concluía sus argumentos, el peso de la evidencia era palpable. Solicitamos no solo la desestimación de las falsas acusaciones contra Regina, sino también una compensación justa por la angustia que ha sufrido. El juez asintió,
tomando todo en cuenta antes de entregar su veredicto. Después de considerar cuidadosamente las pruebas presentadas, falló a favor de Regina Larrea. El acuerdo prenupcial queda anulado. Sentí un alivio inundar mi cuerpo, lágrimas brotando de mis ojos, no solo por la victoria, sino por la vindicación. Además, agregó el juez, el tribunal concede a la señora Larrea daños y perjuicios por un monto de 400,000 pesos. El rostro de Matías estaba lívido, su futuro se desmoronaba ante él. Su prometida, presente en la sala del tribunal, salió apresuradamente, solo para regresar brevemente para susurrarme un agradecimiento por exponer la verdad antes de dejarlo para siempre. Las noticias del juicio se difundieron como pólvora, los detalles lo suficientemente sensacionales como para llegar a los titulares. La reputación profesional de Matías quedó irrevocablemente dañada, fue despojado de su licencia para ejercer la abogacía. La revelación impulsó a sus exesposas a presentar demandas contra él, descubriendo una serie de engaños que lo dejaron financieramente y socialmente en bancarrota. Mientras cerraba la tienda una noche, el resplandor del atardecer proyectando largas sombras en el suelo, reflexioné sobre el viaje. La batalla había sido ardua, marcada por momentos de desesperación e indignidad, pero en última instancia, fue un testimonio de resistencia y justicia.